Ella tenía 26 años y sufría de fibrosis pulmonar, pero nunca nadie se lo dijo. A mi esposa la llevamos primero al Hospital Gineco 3A, un hospital de segundo nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mi esposa tuvo problemas respiratorios, fatiga y tenía 5 meses de embarazo. En ocasiones veíamos la fatiga, pero se podía confundir con algún tipo de actividad física que a veces no se tiene. Mi esposa empezó a agravar cada día más. Llegó un momento en el que su estado físico se iba notando, aunque en ocasiones uno deja de percibirlo porque todos los días convives con alguien y dejas de ver ciertas cosas. Pero cuando detonó que ya había que llevarla al hospital era porque los labios los tenía muy morados. Fue cuando nos dijeron que era una falta de oxígeno. Fuimos al hospital Gineco 3A, hospital obstetricia. Ella entró en octubre 12 del 2014. Ella estuvo ahí hasta el 14 de octubre. Le estuvieron haciendo algunos estudios, sacando placas. También a la par revisaban a mi bebé. Nos daban un panorama bastante grave, pero la salud de mi esposa Aide iba deteriorando. Se veía un daño muy grave en los pulmones, aunque no nos convencía lo que nos decían los doctores. Nos daban un panorama de influenza, luego trataron como una enfermedad en los pulmones, y luego con las placas y radiografías no daban con lo que ella tenía. La salud de mi esposa seguía deteriorando. Estos doctores la trasladaron a un hospital de La Raza, de neumología, pero antes de este traslado ya nos habían confirmado que ella tenía ya un lugar, ya tenía una cama y ya iba a llegar a la atención. Desde las 7:30 de la noche, cuando iniciaron con este traslado, llegamos al otro hospital y nos dijeron que no podían recibirla porque ya habían aclarado que no tenían camas, que no tenían neumólogos y que pues, no tenían por qué haberla mandado a esta área. Nos mandaron a un hospital de especialidades en La Raza, un hospital de tercer nivel, también del IMSS. A mi esposa la bajan de la camilla, la tienen en la camilla, estuvo ahí de 7:30 de la noche a 2:30 de la mañana que la ingresaron. En ese lapso tuve que ir 3 veces con el doctor, encargado en turno, es el director de ese turno en ese entonces. Tuve que ir con él porque no vi ninguna atención hacia mi esposa. Y a lo que yo entendía es que una mujer embarazada debe tener mucha atención, aparte por la gravedad que ella tenía y al haber sido un traslado de un hospital que se consideró en ese momento con no mucha atención para el problema de mi esposa, pues no vi ninguna prioridad por parte de este hospital para dar la atención a una mujer con un problema grave y aparte embarazada. Esta siempre ha sido mi mayor molestia, de no haber tenido esta atención. Después que ingresan a mi esposa a terapia intensiva, le hicieron varios procedimientos. El oxígeno que ella tenía no era suficiente, le pusieron un pulmón artificial, pero tenía muchos riesgos porque se hace una entrada intravenosa en la pierna y se puede infectar. Si eso sucede, la tienen que amputar un nivel alto. Si esto ocurre, pueden hacer un puente a la otra pierna para que no pierda circulación, pero seguía el riesgo de una infección. Si esta infección se producía, también era amputar y era un nivel alto. Ambas cosas era un peligro terrible y de muerte. Me decían que mi bebé estaba bien, que era un caso aislado. Llega siempre un momento muy doloroso en lo que uno pasa, me dan panoramas de porcentajes de probabilidad de vida, llega a un 50% con mi bebé y uno debe tomar ciertas decisiones. Cuando está en riesgo la salud de mi esposa,
tuve que decirles a los doctores que si mi bebé ponía en peligro la salud de Aide, pues yo en todo momento iba a autorizar un legrado. Los doctores me dijeron que eso no era necesario, que no iba a ocurrir, que lo importante era atender a mi esposa. En las entrevistas del historial clínico no daban con el problema, no sabían cómo atacarlo, transcurrían los días. De sábado a domingo ella comenzó a tener infartos. En la última operación fue un infarto respiratorio. Yo volví a comentarles que por la salud de mi hija, les preguntaba por la salud de ella, me daban muy pocas probabilidades de vida y de alguna manera yo volví a insistir en que si esto afectaba, pues tuvieran esa decisión o yo tenía esa decisión de optar por ese legrado. El porcentaje siguió bajando y llegó a un 90% de probabilidad de muerte. En ese momento yo sentía que los médicos no sabían qué tenía mi esposa, tampoco sabían qué hacer con mi bebé, no sabían si dar prioridad a mi esposa. Yo les decía que si era necesario poner más anestesia, medicamentos más fuertes para producir el aborto y que pues mi esposa pudiera tener pues más probabilidades de vida. En algún momento me decían que hacían varias cosas, necesitamos hacer esto porque esto ya no funcionó, ahora vamos a hacer esto porque tampoco funcionó. En ese momento yo sentí que era un total desconocimiento de la enfermedad para los doctores. Médicamente nos dijeron que habían hecho todo lo posible, que ya habían agotado todo, que habían traído equipos que les cobraban por hora, que era mucho dinero y pues así como ellos era esperar el momento en que dijeran que iba a colapsar o esperar otro infarto. Hasta ahí pues llega un momento en el que me dan un 98% de probabilidad de muerte. Yo fuera de terapia intensiva, veo a mi esposa inconsciente, sedada, hasta que nos dijeron que había fallecido. Nos habían dicho que el paro respiratorio afectó el corazón, no se pudo hacer nada. Nos dan la noticia, pregunto por mi bebé y también me dan lo mismo, que también falleció. Es un momento muy doloroso al recibir una noticia así, porque se va tu esposa, se va tu hija. En ese momento todo se te cae. Me hacen firmar un documento, que es un documento para determinar las causas de la muerte de mi esposa, porque hasta ese momento no sabían el problema que ella tenía, el tipo de enfermedad. Este documento era de la autopsia, pero en ese momento no me explica nada, solamente es toma, llega, firma y nos encargamos de lo demás. En ese momento uno estando en ese estado de shock, pues lo tuve que firmar, tuve que seguir con los trámites para que me entregaran el cuerpo de mi esposa. Mi esposa falleció alrededor de las 2 de la tarde, el 19 de octubre. Hasta las 8 o 9 que yo fui a patología a solicitar el cuerpo de mi esposa. También pregunto por el de mi bebé. En ese momento me comentan que pues va con mi esposa, que no lo habían sacado. Voy a patologías, pido el cuerpo, me lo entregan y vuelvo a preguntar por el cuerpo de mi bebé también, me dicen que va con ella. Y pues en ese momento empiezo yo a hacer todos los trámites de entierro, de sepelio, y uno se va quedando con eso, uno se va quedando con ese trago amargo, uno se va quedando con todo lo que, los sueños que se rompen en ese momento. Después de haber pasado por este entierro, pues uno empieza a seguir asimilando, pero
Después de un mes de los estudios de patología me marcan, darme los resultados, y en ese momento me dicen que sí habían sacado el cuerpo de mi bebé. Y tal cual las palabras de los doctores fue, te lo entregamos o nosotros lo desechamos. Son palabras que, viniendo de un doctor, pues la verdad es que no caen y siguen sin caer. Es donde yo me pregunto que no se suponía que estaban juntas. Uno empieza a asimilarlo y vuelven a abrir una herida. Me pregunto por qué los doctores actúan de esta manera, qué les pasa, no son más humanos, por qué no se ponen en una situación como la que pasé en ese momento y la que sigo pasando. He presentado una queja en CONAMED, presenté otra vez una declaración de cómo había transcurrido todo y en ese momento no llegamos a ningún acuerdo. No me convencieron, simplemente me dijeron, perdón, nos equivocamos y hasta ahí. Ya desde ahí he venido con una demanda ahora con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A más de un año y medio aún no puedo cerrar este dolor, este problema que he tenido, porque aún el cuerpo de mi hija lo tiene en la institución, no me lo han podido entregar. Yo no estoy buscando ningún tipo de beneficio económico. Es triste que en nuestra sociedad, es triste que en nuestro país, es triste que en todo el mundo sigamos pasando por este tipo de cosas. Lo que yo busco con este caso es que esto se pueda evitar, que estos casos puedan llegar a las autoridades competentes, a las autoridades que deban hacer algo para evitarlo, para que la atención a las mujeres se mejore, no solo a las mujeres, sino a cada ser humano, y que esto de alguna manera no vuelva a ocurrir.